para mi tiroides, que no tengo. Estoy operada de tiroides, no tengo tiroides, ¿vale? O sea, entero, me lo han quitado entero. Entonces yo estoy tomando tirosina todos los días, en las cantidades que me indican, y para una persona que no tiene tiroides, claro, hay que ayudar también en la alimentación, que sea rico para eso. ¿Qué alimentos hay? Bueno, pues como no tienes la tiroides, no hay por qué estimularla ni protegerla. Es que hace una alimentación normal, saludable, general. Lo que pasa es que te viene las sal marina sin refinar, te viene también bien bacteririo osmótico. Te quiere decir que aunque no tengas en cuenta el tiroides y quieres aportar yodo, te viene siempre una buena sal de calidad. Claro. Si queréis preguntar, el micro. Aquí con el tema del tiroides está relacionado gracias al gluten. Entonces siempre cuando hay una enfermedad de tiroides, yo considero que es importante pues ver si hay anticuerpos tiroideos, si es autoinmune, si está relacionado con la intolerancia al gluten. O sea que hay que, de la mano de lo que comentaba aquí el compañero, es muy importante ver qué pasa a nivel inmunológico, porque detrás suele haber causas inmunológicas. A ver, el vínculo posible, ya he puesto encima de la mesa la controversia existente con el tema gluten y lo que se ha publicado y se ha comentado de la relación con gluten con permeabilidad. Y permeabilidad es sinónimo de enfermedad autoinmune, básicamente. Y para eso puede venir el vínculo básicamente entre una cosa y otra. Y yo, respondiendo a tu pregunta de la perspectiva médica, estarás con un tratamiento hormonal sustitutivo perenne, lógicamente, y lo que se trata única y exclusivamente es de hacer un control periódico de esos niveles y ya está, nada más. La limpieza de colon, como tipo enemas o algo así, ¿qué opinas de esto? Mira, con toda sinceridad nosotros no lo estamos indicando, no lo indicamos. Es decir, a mí de las cosas que no practicamos por diferentes motivos, en este caso porque entendemos que no tiene la suficiente evidencia científica, me gusta ser muy respetuoso y digamos que prudente. A mí me llegan pacientes a la consulta, sobre todo perfil estreñimiento, que me cuentan resultados satisfactorios. Pero yo creo que detrás de un estreñimiento hay que hacer una revisión de las posibles causas de ese estreñimiento y eso es lo que hay que actuar, ¿vale? En un contexto de medio plazo en el cual nos planteemos terapias microbianas, eso que he mencionado muy al principio cuando hablaba de la fundación y lo que hace esta empresa Microbiale, que estamos ahora desarrollando una línea de investigación, el hacer de alguna manera una especie de barrido de microbiota previo a hacer un tratamiento, un implante de una microbiota que bien puede ser un implante heterólogo, bien de donantes sanos, bien de familiares de primer grado, que es como se ha hecho sobre todo en España, aquí, en Ramón y Cajal fue el sitio pionero para este tipo de trasplante de la enfermedad por Clostridium difficile, se hace solamente con familiares de primer grado. Hay otras escuelas, la norteamericana o la inglesa, que utilizan el donante sano. Nosotros vamos a orientar la investigación sobre todo en el trasplante autólogo, es decir, yo cojo tu microbiota, la corrijo y la modifico fuera, ¿vale? Y luego la implantamos haciendo una barrida, una limpieza. Evitamos así problemas regulatorios, problemas éticos, problemas de posible transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay el problema, sobre todo, cuál es la referencia que tenemos que utilizar para saber cuál es tu microbiota idónea. Y ahí vamos a necesitar una cosa que he dicho muy de pasada, casi no lo he mencionado en la segunda, tercera diapositiva, que es inteligencia artificial. Todo esto que estamos aquí hablando, sin inteligencia artificial, va a quedar en nada. Tenemos que utilizar toda esta información con inteligencia artificial para llegar a objetivos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este nivel de precisión, hablar simplemente del tema de los lavados del colon y demás, pues es un poco como retroceder unos cuantos años. ¿Vale? Una pregunta. Perdona, había levantado... Perdón. Pues entonces... Vamos a ir por orden. Hola. Me ha interesado el tema del gluten, la relación del gluten con la tiroides. Yo también tengo problemas de tiroides y precisamente durante estos meses he estado experimentando si podía tomar gluten o no podía tomar gluten.
¿Tiene relación con el trigo? Porque a lo mejor puedo probar alimentos que no tengan trigo, pero que a lo mejor pueda ser experta o algún otro producto que tenga gluten, pero que no afecte a la tiroides. Te voy a dar mi opinión y además un mensaje un poco a toda la sala. El criterio nuestro es que no pongamos el foco en un elemento solo, o en un alimento solo, o en un componente solo. Las fotos hay que hacerlas globales. Y cualquier tipo de indicación tiene que hacerse siempre que tenemos la foto global. ¿Qué pasa con mi FODMAPs? ¿Qué me pasa con mis sulfuros? ¿Qué pasa con mi histamina? ¿Qué pasa con mi permeabilidad? ¿Qué me pasa con mi estado bioquímico? ¿O mi estado inmunológico? Cuando tengamos esa foto es cuando tenemos que planificar una respuesta que nunca es única. Al final siempre combinamos muchos factores. Una cosa no solo depende de otra. Como he dicho desde el principio, tenemos que olvidar las relaciones lineales. Todo está más o menos interconectado. ¿Que el gluten pueda influir en tu caso? No lo sé. Primero hay que estar bien claro que no seas celíaca. Y hoy día la única prueba diagnóstica de celiaquía sí o celiaquía no, es el estudio de subpoblaciones linfocitarias en la biopsia duodenal. Y esto desgraciadamente se hace muy pocas veces. Y hay muy mal diagnóstico de enfermedad celíaca. Primer punto. Si hiciéramos un diagnóstico correcto, tendríamos una foto mucho más clara. ¿Y la enfermedad celíaca está relacionada con la enfermedad autoinmune? Por supuesto que sí. Como se asocian muchas enfermedades autoinmunes, en un contexto que favorece la autoinmunidad. Ya hemos pasado, no tenemos celiaquía. Tenemos que valorar todos los demás elementos. Y tenemos que valorar qué pasa con el trigo. Es uno de los alimentos que he dicho hay que tener prudencia. Porque están los fructanos, porque está el gluten y porque están los ATIs que he mencionado. En consecuencia, olvidaos solo de esto por esto, o hacer ensayos error, porque nos vamos a equivocar. Y al final nos va a generar angustia, desconcierto, no sabéis por dónde van los tiros, vamos al final dando palos de ciego. No, valoraciones globales de todo. Esa visión holística que decía anteriormente es la necesaria. No hay otra manera. No hay otra. Y para los que padecéis vuestras patologías, muchas cosas aquí no hemos mencionado, evidentemente, como son el tema de la borrelia, de los virus lentos, de los metales, etc., etc. Bueno, a mí se me oye sin micro, creo, pero bueno. Habéis mencionado que algunas, me parece que ambos, algunas enfermedades mentales de moda actuales, no de moda, sino que ahora existen, pueden tener relación con la alimentación, o con la alimentación o con determinados compuestos que lleven los alimentos. Yo lo que pregunto, ¿puede mejorar a personas que tienen determinados problemas mentales, les puede mejorar la enfermedad, no digo curar, la alimentación? Determinados alimentos que les puedan perjudicar, retirarlos, etcétera, ¿puede tener relación? No sé si esto... A ver, yo cuando he puesto ahí todos esos metaanálisis, lo que se demuestra es que un cambio de hábitos dietéticos simplemente hacia una dieta más sensata, donde se quite todo lo que él ha comentado, los fritos, los azúcares refinados, es decir, una adhesión al patrón que entendemos como mediterráneo, con poca carne roja, mucha fruta, verdura, aceite de oliva. Ese patrón mediterráneo en muchos trabajos ha conseguido no eliminar la depresión, por ejemplo, pero sí mejorarla, o sea, mejorar la puntuación, porque ya sabes que hay test que valoran, digamos, cuantifican la importancia del estado depresivo. Pues se ha empezado a poner una dieta y frente a personas que siguen con su dieta habitual, que son controles, partiendo de los mismos niveles depresivos, han mejorado. O sea que evidentemente mejoran. Que claro, es que el tema de la depresión, como de otras cuestiones mentales, pues es una cosa multifactorial, ¿no? Que aparte ya de la genética, el ambiente, los problemas que uno tenga, porque a veces dice, me deprimo, pero es que me ha pasado de todo. Lo ilógico sería que no me deprimiese, ¿no? Porque realmente tengo una serie de factores que
Es decir, que la dieta no va a curar posiblemente, pero sí que hay evidencia científica constatada de que mejora. O sea, de que mejora la depresión una alimentación, digamos, correcta, tendente al patrón mediterráneo. O sea, que sí se puede decir que hay evidencia. Yo digo que esos artículos están o sea, se pueden descargar, porque hay muchos que están en libre consulta, ¿no? En Open Access. Están en inglés, pero bueno, quiero decir, pues se entiende muy bien. O sea, que verás que sí, que esa evidencia existe, claro que sí. Me gustaría añadir nuestra experiencia en el caso del trastorno espectro autista, que tenemos excelentes resultados con restricciones en general de hidratos de carbono y en concreto también con pautas FODMAPs. Abro un pequeño paréntesis, cuando decimos FODMAPs, cuando uno mira en internet FODMAPs no hay ninguna dieta igual, ninguna. Es decir, aquí hablamos de pautas. Nosotros en nuestros protocolos tenemos hasta 5 diferentes y hay que adaptarlas a cada caso, a cada paciente, sus circunstancias, su edad, sus hábitos, su estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos una excelente experiencia en el niño autista. Y luego, evidentemente, en un contexto de mejora clínica de la patología crónica que sea, normalmente va unido un estado de mejora anímica, ¿vale? Pero hay muchos factores, como ha dicho mi colega, que están condicionando. También la propia mejora de la microbiota, probablemente también, evidentemente, ¿no? Hay muchas publicaciones ya en este sentido. Se nos abre realmente un mundo infinito, como decía anteriormente, ¿no? Que estamos empezando a dar los primeros pasos. Gracias. Damos paso por allí, después terminamos con vosotras. Queda otra pregunta del streaming, allí al fondo. Vale, pues estas 4 manos que se han levantado ahora, la pregunta del streaming, y ya cerramos porque se nos está echando la hora encima. Hola, yo creo que aquí hay mucha gente que no tenemos glándula de tiroides, por lo que estoy viendo. Bueno, a mí me ocurre una cosa que lo he consultado alguna vez, porque además me han hecho ya no sé cuántas, ¿cómo se llaman eso?, colonoscopias y tal, porque tengo un problema de estreñimiento bestial, pero bestial. No mejoro con nada. Pero hay algo que es lo único que cuando tengo un estado de estrés, empiezan ya los gases a revolucionarse, unos dolores y tal y cual, y entonces es la manera de que me quedo limpia. Pero claro, es que tener estrés también es muy... Yo tampoco sé cuándo voy a tener el estrés. ¿Tiene algo que ver eso con el problema del hipotiroidismo y todas esas cosas o no? Volvemos a lo mismo, todo tiene que ver con todo, en primer lugar, ¿no? Entiendo que estás con terapia sustitutiva y por lo tanto tienes ahora mismo niveles adecuados, ¿no?, de hormona tiroidea. No creo que ahora mismo sea ese el elemento esencial. Nunca se puede decir que se ha hecho un estreñimiento si no se han valorado las arqueas. Si no nos han valorado las arqueas, no hemos mirado realmente en profundidad lo que es un estreñimiento. Eso es la pura realidad. Es la causa más frecuente de estreñimiento. Hay muchas más cosas, como la ingesta líquida, que es muy importante, el hábito de ingesta de semillas o de fibra, la actividad física, lo que te mueves, todo eso condiciona evidentemente el estreñimiento. No será la causa, evidentemente. Haces muy bien, es muy necesario. No hemos hablado de ejercicio físico, pero también un eje de ejercicio físico microbiota más que comprobado, bidireccional, pero sería infinito. En cualquier caso, yo creo que hay que profundizar porque tú tienes evidentemente una disbiosis, eso está claro. Y ese patrón que tú dices de un estreñimiento de fondo, que en momentos puntuales como son picos de estrés, tener un despeño diarreico, eso es lo más normal del mundo, lo encontramos todos los días en la consulta. Es una rutina en nuestra consulta. Hay casi seguro sobre que cientobacteriano con arqueas, con una pequeña presencia de sulfuros. Hay que hacer despistaje de cándida y tenemos que valorar la situación de ácidos biliares y la situación de las grasas. En esa foto podemos contestar. Claro, normal. Y te empezaría a preguntar si huelen o no huelen, pero no es plan en este sitio, creo. Buenas tardes. Mi pregunta era cuando se habló de sensibilidad química múltiple. Porque me está pasando, no sé si ustedes tengan conocimiento sobre eso. Quiero saber si la radiación de los teléfonos o de las computadoras afecta la salud. Porque yo siento, cada vez que toco el teléfono, escribo, me pongo en la computadora,
que lo siento aquí en la parte del estómago. Y cada vez que le escribo una letra al teléfono, la siento en el estómago, o sea. Entonces ya me han hecho estudios y me salen cosas en la piel, en el rostro, rojas y manchas. Entonces he ido, me han hecho exámenes sobre un estudio sobre cómo están los órganos y todo salió bien. La analítica, nada más los glóbulos blancos salieron bajos porque tengo un antecedente de lupus, pero no sé si es el estrés que me está causando, porque también sentía que cada vez que me acercaba a un aparato electrónico me daba un calor que me quemaba horrible. No sé si es la ansiedad o si de verdad los aparatos electrónicos afectan la salud. Pues yo por mi parte te contestaría. Lo primero que he dicho, lo de antes, es decir, valoración más global. Yo sé que queréis contar vuestro caso particular, pero una historia clínica en condiciones puede llevar a veces 1 hora o 1 hora y media como mínimo. Entonces, con esos datos poco se puede decir todavía. Pero primero, las radiaciones, ¿tenemos un exceso de radiaciones a las que estamos sometidas? Sin duda, sí. Segundo, ¿pueden afectar a la salud? Sin duda, sí. Tercero, ¿hay pacientes que tienen electrosensibilidad, entidad clínica absolutamente afectada y reconocida? Sin duda, sí. Cuarto, ¿eso ocurre en un contexto de alteración global, sistémica, en pacientes con personas con fibromialgia, fatiga crónica, SQM? Sin duda, sí. Suele ser además el 4.º estadio de afectación de todo este síndrome, vamos a llamar complejo, que algunos llamamos síndrome de sensibilidad central, aunque es un tema en discusión. Y finalmente, por vincularlo con microbiota. Estuve con la asociación en otoño en una charla que se dio aquí, que estuvo Ceferino Maestu, que conoceréis todos, evidentemente, y estuvimos hablando un poquito del asunto, y al final con el AIRA pues se hace una pequeña investigación, pero me comentó una cosa muy interesante, que habían visto cómo en el intestino de las cigüeñas que ponen su nido en el campanario, el número de bichos era mucho más pequeño que aquellas que lo ponen en grandes torres electromagnéticas, yo que sé, de telefonía, de la luz, etcétera, etcétera. Lo que está produciendo la radiación básicamente es multiplicación microbiana, de lo bueno y de lo malo. Y si tenemos desequilibrio, va a acentuar el desequilibrio. Partiendo simplemente de estos 5 síes, más o menos que te estoy diciendo, creo que queda la cosa bastante contestada. No, yo quería una pregunta así muy específica que me preocupa, que es el tema de la esofagitis eosinófila, porque la tiene mi hijo y bueno, pues hay muy poco escrito y no sé yo si desde el tema este de la microbiota se podría hacer algo, ¿no? Vamos a ver, me has tocado un tema, y yo alergólogo además, que son nuestras patologías princesa ahora mismo. ¿Qué es el esófago? Un tubo. ¿Qué es el eosinófilo? Una célula de nuestra sangre, que reacciona ante todo ante los parásitos y que reacciona en un contexto global de alergia, simplificando mucho. ¿Qué es lo que define el asma bronquial? Básicamente, la inflamación eosinofílica de la vía respiratoria. Eso lo tenemos muy claro. Por cosas que inhalamos. Puede ser el polen, los ácaros, los epitelios del animal o los hongos, básicamente. Y eso genera un proceso inflamatorio que tratamos evitando aquello que nos inflama y tratando con antiinflamatorios tópicos. En el tubo esofágico también tenemos un proceso de inflamación mediada por el eosinófilo. Primero, no debemos olvidar las partículas aerovagantes que podamos deglutir. Suele haber relación con alergias ambientales. Hay un estudio precioso que hizo mi compañera Alicia Armenti en Valladolid, donde se veía en biopsias de esófagos eosinofílicos un cielo estrellado que correspondía a polen y respuesta inflamatoria en torno a esas partículas de polen. ¿De acuerdo? Primero es el primer componente que hay que valorar. Segundo, la alergia a agentes ambientales. El polen es una de ellas, pueden ser otros. Punto 1. Punto 2. También hay que valorar posibles alergias alimentarias. Pero la alergia alimentaria normalmente se ha asociado con respuestas a través de una hemoglobina llamada la IgE, que da respuestas inmediatas, agudas, a la ingesta de un alimento. Pero también la alergia nos puede dar otro tipo de problemas, lo he dicho anteriormente, en concreto hablando sobre todo de esas porfirinas, proteínas vegetales compartidas por pólenes y alimentos vegetales que nos dan respuestas inflamatorias a nivel del tubo intestinal del estómago también.
Entonces, hay que hacer también una valoración de alergias alimentarias, sobre todo de ciertos panalergenos que llamamos. Hablamos de panalergeno en sustancias que están, o que están presentes en muchísimas fuentes posibles, como pueden ser distintos animales, diferentes agentes ambientales. Vale. En particular, se ha planteado el papel concreto que pueda tener también trigo y caseínas, básicamente. Hay discusión. Hay algunos estudios que lo avalan, otros muchos que no. Nuestra evidencia es discutible. ¿Cuál es el criterio actualmente en la profesión? Si vas a un gastroenterólogo te va a quitar 6 alimentos. Punto pelota. Y luego te los va reintroduciendo ensayo-error. Nosotros, ¿qué hacemos? Básicamente es como siempre. Todos nuestros pacientes, nosotros hacemos una valoración holística y le preguntamos por otras cosas. Y le preguntamos por su tiroides, le preguntamos por su peso, y le preguntamos por su piel, y le preguntamos por todo. Y casi siempre en pacientes con esofagitis eosinofílica hay un problema también de disbiosis. Y dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de una patología mediada por una respuesta exagerada de una célula partícipe del sistema inmunológico, que es el eosinófilo. ¿Puede haber detrás una parasitosis silente, inespecífica en el intestino? No la encontramos en algunos casos. Normalmente parásitos que consideramos oportunistas, que no tienen ninguna relevancia a nivel digestivo, pero que sí pueden condicionar una respuesta eosinofílica. Bien, ¿tiene sentido hacer una evaluación, por lo tanto, como la que he dicho, de disbiosis, de intolerancias, de sistema inmunológico global? La tiene. ¿Y hay posibilidades de mejora? Las hay, y muy buenas. Pero con esa visión que te estoy diciendo, desde la alergia ambiental a la alergia alimentaria, a la intolerancia alimentaria y a la disbiosis, poniendo especial énfasis en el parásito. Y ya la última pregunta que ha llegado desde el streaming es si recomienda probióticos para una persona mayor después de tomar antibiótico. Pues depende de que si tiene arqueas o no tiene arqueas. La arquea genera un problema espacial en el intestino, que dificulta muchísimo que el probiótico tenga ningún tipo de eficacia en un paciente. Por eso la arquea es tan importante. Si yo tengo un IMO, no ponemos probióticos, jamás. Nosotros manejamos el probiótico con la precisión del antibiótico y la indicación necesaria de un antibiótico o cualquier otro medicamento. Por lo tanto, no somos amigos de las recomendaciones genéricas por tener una recomendación genérica. Ahora bien, si no tenemos arqueas, soy creciendo de arqueas en intestino delgado, a las de intestino grueso no me preocupan tanto, pero sí en intestino delgado, si no las tenemos, por supuesto que sí. Evidentemente, un antibiótico es un terremoto para la microbiota, un mal necesario, porque tenemos que tratar ciertos microorganismos que son patógenos y no hay otro remedio. A mí cuando me preguntan, ¿me tengo que poner este antibiótico tal? Tómate el antibiótico. Ayer me escribía una paciente mía, muy angustiada, que la han operado hace 3 días y estaba ya con 38 y no se quería poner el antibiótico. Mujer, ponte el antibiótico. El antibiótico es necesario en esas ocasiones. Por supuesto que sí. Protección con probiótico. Si tenemos claro que no tenemos arqueas, sin ningún tipo de duda. Si el dato no lo sabemos, que es lo que ocurre habitualmente, ¿vale? Ante la duda, habrá que valorar dependiendo de la persona, de la edad, del antibiótico, del tiempo que esté ese tratamiento antibiótico, de qué antibiótico sea. No es lo mismo que me metas una amoxicilina clavulánico, una aumentine, que es una auténtica bomba para la microbiota, que montas a lo mejor un metronidazol, por ejemplo. No tiene nada que ver. Entonces, hay que individualizar al fin y al cabo las decisiones, en general. Los partidarios, lo que hemos empezado la charla de nutrición personalizada. No nutrición personalizada, medicina personalizada. Lo que pasa es que la medicina personalizada requeriría una serie de recursos, un tiempo que desgraciadamente mis colegas no suelen tener. Esa es la realidad. Hay que hacer muchísimo, pero me gustaría decir este mensaje, en divulgación e información, y empezando por las propias profesiones sanitarias. Necesitamos muchísimo en este sentido. Disculpa, pues pásale el micrófono y ya rápidamente terminamos. Doctor Rivera, buenas tardes. Mire, yo tengo sobrecrecimiento bacteriano, la histamina, la intolerancia al gluten, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto empezó, bueno, yo empecé a que me lo viesen porque yo padezco muchos dolores por otros motivos
o al menos eso creo yo, y no me deja desde hace muchos años tomar ningún calmante, porque los picores son espantosos. En un principio se me dijo que tal vez fuese porque la histamina estaba altísima. La histamina ha bajado con todo lo que yo lo estoy haciendo, todo a rajatabla, pero sigo sin poder tomar nada porque es un picor espantoso. ¿Eso puede remitir con el tiempo o hay que estudiarlo por otro sitio? ¿Por qué me viene ese picor? Una mía pregunta, ¿el sobrecrecimiento se ha tratado y se ha resuelto? El sobrecrecimiento, ahora ya estoy en el último 6 meses ya llevo y tengo que volver a mirarlo dentro de 15 días o así. Vamos a ver, es que estamos un poco en lo mismo. Estamos en un mundo tan novedoso donde no existe protocolo ni consensos. Y eso es lo peor que puede ocurrir en medicina. Porque si vais a una consulta tipo, sobre todo de aparato digestivo, en el 95% de las veces os van a dar un antibiótico una semana al mes durante periodos que van de 3 a 6 meses. Eso es el estándar. Nosotros no compartimos ese criterio. Nosotros seguimos pautas diferentes, protocolos de manejo del sobrecrecimiento bacteriano de la escuela de Mar Pimentel en California. No tiene nada que ver con lo que se utiliza habitualmente, cómo se trata habitualmente el sobrecrecimiento en España. La eficacia de esos ciclos, sobre todo cuando detrás del SIBO hay sulfuro de hidrógeno o metano, es muy escasa. Y mucho me temo que todavía sigamos en un contexto de sobrecrecimiento. Y lo primero que hay que hacer es abordar un tratamiento correcto del sobrecrecimiento e intentar erradicar ese sobrecrecimiento. Lo que pasa es que hay un porcentaje reducido de pacientes que tienen, estos veníamos entrando en más complejidad, que tienen sobrecrecimientos autoinmunes. Existen anticuerpos que, para que lo entendáis, atacan el sistema que se encarga de la motilidad del intestino, que es la responsable de la limpieza del intestino. Esa que se estimula en el reposo intestinal nocturno que decía anteriormente, el llamado complejo motor migratorio. Claro, si tenemos ese problema autoinmune, estamos en lo que llamaríamos un SIBO refractario autoinmune. En ese contexto estamos ante una patología realmente crónica, muy difícil de controlar. Hay casos que son muy difíciles de controlar y mejorar, esa es la realidad, y hay que hablar claro con los pacientes. ¿Se trata de eso de que vamos a estar con brazos cruzados? No, se trata de explicárselo al paciente, de buscar las pautas dietéticas personalizadas adecuadas, de buscar tratamientos de mantenimiento lo menos lesivos posibles, pero que tengan ese SIBO lo más a raya posible, de buscar los tratamientos paliativos más pertinentes y siempre, no os olvidéis, hemos hablado de cómo la microbiota está influyendo en las patologías psicoemocionales o las patologías psiquiátricas, pero es que al inverso también ocurre. Cómo los factores psicoemocionales me están condicionando lo que está ocurriendo en microbiota en el intestino. Y en consecuencia, ningún paciente consigue mejorías absolutas si no aborda esa parte. Os he dicho anteriormente que en el equipo tenemos psicólogos que estamos ahora con temas de mindfulness, es que es una parte esencial también. Todo al final ayuda. Y ante problemas complejos, multifactoriales y circulares, tenemos que dar soluciones integrales completas, no un único tratamiento como se ha hecho. Yo estoy haciendo absolutamente todo lo que me está diciendo. Lo que te dicen, ya, me imagino. Absolutamente todo, sé por ver. Cosa que me digan los dolores, cosa que hago. Pero yo veo que si me tomo un paracetamol, y eso es rabiar. Yo tengo dolor constante en toda la casa. Bueno, pues hay que profundizar. En tu caso hay que profundizar más. Eso está claro. Y luego hay otra cosa de la que no han hablado ninguno de ustedes, que creo que también es importante. Y es que todo esto es muy caro, porque los tratamientos son muy caros y no todo el mundo lo podemos. Entonces, y la alimentación es muy cara, porque todo es mucho más caro. Dices que hay una cosa súper, casi todo lo que es más caro es lo que necesitas. Pues desgraciadamente es así. Yo te puedo decir que empezando por la alimentación ecológica, que es más cara, como todos sabéis, luego el conjunto de suplementos, que hemos mencionado aquí unos cuantos, y que todos tienen unos costes importantes, y todo se va sumando, efectivamente es caro. Y nosotros somos una unidad privada, yo no lo voy a ocultar, que aunque no os lo creáis, para los que vais por compañía de seguro sanitario, a mí me cuesta cada vez mantener la unidad más desde el punto de vista económico empresarial. Entonces, tengo que buscar recursos y buscarme la vida
para buscar posibles fondos, inversores, etcétera, que quieran investigar, que quieran meterse y sostener todo esto. Pues sí, todo es muy caro, desgraciadamente es así. ¿Algunas cosas se abaratarán con el precio? Pues esperemos, con el tiempo, perdón, pues esperemos, aunque el contexto general no ayuda precisamente. A tu médico la posibilidad de tomar cannabis medicinal. Porque si tienes dolores continuamente y no puedes tomar paracetamol, ibuprofeno u otros fármacos convencionales, muy posiblemente eso te funcionara. Que, quiero decir, aquí no se trata de que nos vamos a emporrar todo el día, pero es una cosa que es una alternativa para casos semejantes, ¿no? Podrías comentarlo y ver la posibilidad de valorar con el cannabidiol, no sé, digo, por decir. PA y CBD, las dos cosas. PA y CBD, acuérdate, PA y CBD. PA, como suena. PA y CBD. Bueno, sí. Bueno, solamente daros las gracias, dar las gracias a una mesa que hemos tenido magnífica. Para mí todo bastante complicado, pero me ha parecido muy interesante porque hay muchas cosas que no sabía, porque yo normalmente no he tenido muchos problemas de que me siente nada mal, tal. Entonces, bueno, yo procuro hacer una alimentación mediterránea, pero súper interesante. Ya sabíamos las dos asociaciones que este tema es muy importante para la salud y para estar a gusto, claro. Bueno, solo daros las gracias y ya seguiremos en contacto, que ha sido muy interesante, ¿vale? Gracias a todos.